Hola a todos, soy Miguel y en el día de hoy vamos a estar hablando acerca de los verbos conjugados en el presente simple en inglés. Antes de comenzar, quiero explicarles algunas peculiaridades de los verbos en inglés. Podemos encontrar un verbo en inglés en tres formas diferentes. La primera es la forma infinitiva, que en el español equivale a ar, ir. Por ejemplo, el verbo jugar está en su forma primitiva, en su forma básica, no está siendo conjugado. A este tipo de verbo se le llama infinitivo y en inglés lo conocemos porque está antecedido de la partícula to. Ejemplos de eso: jugar, to play; comer, to eat; saltar, to jump; escribir, to write; leer, to read. Estos son los verbos en forma infinitiva en inglés y los reconocemos siempre porque tienen la partícula to antes del verbo. Enseguida de ello, en inglés tenemos los verbos en forma base. Los verbos en forma base son los mismos verbos infinitivos, pero les quitamos el to. En español realmente no tenemos este tipo de verbo. La diferencia entre español y el inglés radica en que para el inglés, a pesar de que muchas veces el verbo base se traduciría también como un infinitivo, legalmente no estamos utilizando la partícula to. Es decir, es el equivalente a ver un verbo en inglés conjugado en primera persona del singular. A esto le llamamos el verbo en forma base. Y la tercera forma es el verbo conjugado. Ya es cuando el verbo está actuando de acuerdo con el sujeto o el pronombre que lo está utilizando. Ejemplo, el verbo jugar está en infinitivo en español, pero si yo lo voy a conjugar con la primera persona del singular, que sería yo juego. Yo no voy a decir yo jugar, yo digo yo juego. En inglés sucede algo similar. Cuando yo estoy conjugando los verbos, yo coloco el pronombre o el sujeto y enseguida el verbo conjugado en el tiempo respectivo. Si estamos hablando del presente simple, estamos diciendo para el verbo to play, que es jugar en infinitivo, vamos a decir I play. No vamos a decir I to play, porque estaríamos cometiendo un error al utilizar un infinitivo en esta conjugación. Aquí vamos a utilizar el pronombre o el sujeto seguido del verbo conjugado en presente simple. En este caso, I play. La conjugación de los verbos en presente simple es bastante fácil. Hay solamente un detalle que tenemos que tener en cuenta, y es que para las terceras personas del singular, es decir, para él, ella o eso, que serían he, she, it, para estos pronombres la conjugación del verbo tiene unas leyes específicas. La regla básica es que si estamos conjugando un verbo en tercera persona del singular, tenemos que ponerle una S al final. Ejemplo, yo escribo, I write, pero si vamos a decir él escribe, sería he writes. Ella escribe, she writes. Eso escribe, it writes. Existen algunas reglas adicionales para que tengamos en cuenta. Si el verbo en cuestión termina con la letra S, por ejemplo, kiss, se le debe agregar ES al final. Así que si yo digo yo beso, sería I kiss. Si yo digo él besa, sería he kisses. Si digo ella besa, sería she kisses. Si el verbo en cuestión termina en SH, por ejemplo, crash, que significa estrellarse, también se le pone ES al final. Si yo digo yo me estrello, sería I crash. Si yo digo él se estrella, sería he crashes. Si yo digo ella se estrella, sería she crashes. Igual ocurre para los verbos que terminan en CH. Por ejemplo, teach, enseñar. Yo enseño, I teach. Él enseña, he teaches. Ella enseña, she teaches. Para los verbos que terminan en X ocurre lo mismo. Ejemplo, fix, que significa reparar o arreglar. Si yo voy a decir yo reparo, sería I fix. Si yo digo él repara, sería he fixes. Si yo digo ella repara, sería she fixes. Y verbos que terminen en O también se hace lo mismo. Ejemplo, do, como decir to do, hacer. Does para la tercera persona. Recuerden, tercera persona del singular, y todas estas normas son siempre en conjugaciones del presente simple. La última regla es para aquellos verbos que terminan en Y y esa Y está antecedida por una consonante. Por ejemplo, fiestear, party. La conjugación para la tercera persona del singular en presente simple es quitar la Y y ponerle I latina ES. Así que si yo digo yo fiesteo o yo festejo, sería I party. Si yo digo él festeja, sería he parties. Si yo digo ella festeja, sería she parties. Y de esta forma hemos cubierto las reglas básicas que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos conjugaciones de verbos en inglés en presente simple. Recapitulando, los verbos en inglés los podemos ver en forma infinitiva,
que vienen antecedidos de la partícula to, en forma base, que sería el mismo infinitivo pero sin el to, que equivale a una conjugación en presente simple en primera persona del singular, y los verbos conjugados, que ya depende de los tiempos que lo estemos haciendo. Por ejemplo, crashes, teaches, fixes son verbos conjugados. Espero que toda esta información haya quedado clara. Si hay algo que no te ha quedado del todo entendido, te recomiendo que revises el video de nuevo, y si aún así las dudas persisten, puedes dejarme comentarios, estaré respondiendo en el menor tiempo posible. Si te gustó el contenido de este video, puedes darle like. Si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal para que puedas estar recibiendo información actualizada acerca de nuestros contenidos. De nuevo, gracias por haber invertido tiempo para ver este video.